Celebramos el Domingo de Ramos, muy importante y muy significativo para la iglesia. Yo quiero invitarles que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, del 1 en adelante. Cuando lo tengan, mis hermanos, Mateo 21, vamos a leer unos par de versículos de esa porción. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis allí una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo del animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta ese versículo 11 vamos a leer. Domingo de Ramos, ¿qué significa para la iglesia evangélica? Termina el periodo de lo que le llaman la cuaresma, e inicia la pasión de Cristo. Esta semana también se le conoce como la Pascua. ¿Por qué la Pascua? Si recordamos en el contexto del Antiguo Testamento, recuerdan ¿cuál fue la décima plaga? La décima plaga que envió Dios a través de Moisés a los egipcios, que iban a morir todo primogénito. Y cada familia de judía, para que no murieran sus primogénitos, tenían que matar un cordero y ponerlo en las dinteles de las puertas. ¿Para qué? Para que la muerte, la plaga que pasara, no matara a los hijos de los judíos. Y ahí fue donde el faraón, recuerdan ustedes, que le dio la salida al pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora, cuando vemos más adelante ya en el Nuevo Testamento, Jesús ya estaba en camino hacia a la misión que él venía a esta tierra. ¿Cuál era la misión que él venía? Venía a dar su vida, a derramar su sangre, a entregar su vida por toda la humanidad, de los cuales cada uno de los que hemos levantado nuestras manos y hemos dicho: heme aquí, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora, abro mi corazón y te recibo, y por esa razón es que estamos aquí, y necesitamos cada día compartir nuestra fe. Y Jesús, llegó ese momento
donde él iba a entrar a Jerusalén. Y si nosotros miramos algunos aspectos muy significativos que aparecen ahí en el pasaje, era la parte crucial de su vida. Con este pasaje que hemos leído en Mateo, es un momento dramático. ¿Por qué dramático? Era la Pascua, lo que habíamos mencionado. Y para los judíos, los que estaban dispersos, la Pascua, todos tenían que ir a celebrar al templo esa motivación de que el pueblo había sido liberado, y lo celebraban. Y aproximadamente, dicen algunos historiadores, que en esa fiesta habían 2 millones de judíos. Imagínense ustedes, 2 millones de judíos venían, y todos los judíos que vivían alrededor, que tenían en un radio de acción de 40 kilómetros, tenían que venir a celebrar esa fiesta. Y se sacrificaban 250,000 de corderos, imagínense, porque por cada cordero 10 personas tenían que ser parte del sacrificio, de la ofrenda que ellos entregaban al Señor. Solo imaginémonos, un emperador hizo la estadística, 2 millones de judíos comprometidos con esa fiesta, llegaban y tenían que sacrificar cerca de 250,000 de corderos para esa celebración. Entonces era un tiempo de celebración especial. Y Jesús dice que ahí hay unos elementos importantes que señala el pasaje. Jesús estaba en Betania, en Betfagé, que está cerca, y estaba detrás del monte de los olivos, y dice que es donde el sol se pone en el oriente y se esconde. Y Jesús entra y le dice a los discípulos. Ahora, Jesús entra como el Mesías. Mesías significa el ungido. Él venía como el Rey de reyes y Señor de señores. Pero Jesús, si ustedes ven en los relatos, que cuando le preguntaban a él, ¿y tú quién eres? Le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué respondieron ellos? Bueno, alguien dice que tú eres un profeta, que tú eres Elías. Y se levantó Pedro, y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, no lo estaba diciendo Jesús, porque Jesús no, en alguna manera no quería dar a conocer que él era el Mesías, sino que la gente que estaba alrededor, él lo anunció, le decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, y ahí donde Jesús le dice a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Dios que está arriba. Entonces imagínense ustedes esa parte, cuando él iba a entrar a Jerusalén. Entonces le dice a los discípulos, necesito que vayan a traer una mula, un burrito. Y ese burrito no tenía que haber sido montado. Y fueron. Y entonces uno se pregunta, los discípulos iban a traerlo, y el dueño, ¿cómo iba a caer el dueño? Me están llevando el asno. Pero yo creo, estoy interpretando el pasaje, yo creo que Jesús ya los conocía, y por alguna razón eran amigos de él, y dice, diles que el maestro lo necesita. Qué importante, ¿verdad? Que ya Jesús tenía una relación muy significativa con las personas de alrededor de por ahí. Y fueron, y dile que lo vamos a devolver. Ahora, ¿por qué el significado de que Jesús iba a entrar en un asno? Ustedes saben que los reyes en aquellos días
entraban con caballos, porque era significado de que ellos estaban con ese emblema de que les daba que eran un reyes de poder, les daba de que tenían fuerza, que eran fuertes, un rey. Pero Jesús entra con un asno. Pero el otro significado era que también habían conceptos de que el asno cuando un rey entraba, se montaba en un asno, era también porque era significado de paz, de humildad, de un proyecto que el rey, no era el rey que esperaban los judíos. ¿Cuál era el rey que esperaban los judíos? El rey violento, el rey que venía a liberarlos de la esclavitud del imperio romano. Eso es lo que esperaban los judíos. Y Jesús, y por esa razón, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, significa el Mesías, el ungido, el Rey, que Él venía. Importante. Y Jesús entró cabalgando. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? Dice que se quitaron sus mantos, pusieron en el asno, lo pusieron para que se montara Jesús. Significado de que Él venía, que el Rey, el Mesías venía a mostrar no el concepto de un rey violento, de un rey de guerra, sino un rey que venía a mostrar la paz y la humildad. Ahora, ¿qué dice el pasaje que cuando Jesús montó, iba entrando a Jerusalén? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice? Dice que la gente se aglomeraba, una multitud de personas. ¿Y qué decía la gente? Hosana, Hosana, bendito el Hijo de David. ¿Por qué? Porque los judíos querían recordar que David, el gran guerrero, venía para liberarlos. Pero Jesús, y ustedes saben qué significa Hosana, significa sálvanos ahora. La multitud era cantidad de gente que estaba celebrando ese domingo que se le conoce Domingo de Ramos, que era el inicio de la Pascua, de la pasión y muerte de Jesucristo. Ahora, eso fue el domingo, ¿cierto? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Entre jueves, 3 días después, 4 días después, ¿qué estaba gritando la gente? ¿Ah? Crucifícalo, crucifícalo. Ahora, 3 días antes estaban diciendo, sálvanos, sálvanos, Hosana al Hijo de David, sálvanos. Y 3 días después, parece que la gente de hace más de 2000 años es igual también como la gente de hoy en día, ¿va? ¿Ha cambiado o no hemos cambiado? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿Es lo mismo? Nada. Sigue igual. Un día estamos, otro día no estamos. Qué triste, ¿verdad? Pero qué lección nos deja, que nos debe dejar a nosotros los seguidores de Jesús. ¿Qué lección nos debe dejar? Hermanos, que si las personas cambian de la noche a la mañana por alguna situación de la vida, por algunas circunstancias, eso no significa que Jesús nos ha abandonado, no significa que Jesús nos ha dado la espalda, no significa que el Señor no está con nosotros, no significa que Dios no nos está escuchando. No, Dios al contrario está ahí, está en todo tiempo, porque ha prometido estar con nosotros todos los días.
Entonces, el Señor Jesús entra y la palabra Hosana, sálvanos, porque la gente tenía una necesidad de que el rey que ellos esperaran los salvara, pero Jesús venía con ese espíritu de humildad y de paz, y es lo que necesitamos hoy en día también, ¿cierto? Necesitamos ser parte de este proyecto, de lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos ser forjadores de paz, así dice la palabra de Dios. Entonces imagínense todos los peregrinos que estaban en esa celebración del día de la Pascua, 2 millones aproximadamente de judíos celebrando la entrada triunfal donde Jesús, el rey, se estaba manifestando como el rey, como el Mesías, aunque él no lo dijo abiertamente, porque él estaba tan claro que él quería que la gente lo expresara, que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué lección nos deja a nosotros el Domingo de Ramos? Si la profecía de Zacarías 9:9, ¿qué dice? ¿Qué nos dice Zacarías 9:9? Y lo podemos buscar ahí en la pantalla. Zacarías 9:9. Ya hacía años el profeta había dado esta visión, que había de venir a Jerusalén cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús se estaba ofreciendo a sí mismo, hermanos, como una ofrenda sin mancha, sin pecado, para venir y morir en la cruz del Calvario. Era importante que el Señor Jesús, lo que estaba entregándose Él a sí mismo. Y eso nos muestra a cada uno de nosotros, los seguidores de Jesús, que si Él se entregó completamente, también nuestra ofrenda debe ser igual manera, nuestra vida debe ser entregada completamente a Él. Entonces, las credenciales del rey eran contrarias a lo que manifestaban los reyes, los otros reyes, pero Jesús muestra, número uno, su valentía, su coraje, la manera en que la multitud lo aclamaba, pero también el jurado que estaba listo 3 días después para decirle, ni Pilato lo condenó. ¿Quién condenó a Jesús? Pilato en varias ocasiones quiso liberarlo, pero el pueblo decía, crucifícale, crucifícale. Pero Jesús, callado, caminó por hizo el proceso que tenía que suceder, venía a entregar sus vidas. Y ese es el primer recordatorio que podemos nosotros meditar este Domingo de Ramos. Que si Jesús mostró un coraje, como miramos en la clase de hoy, como el profeta que mostró un coraje ante desafiar al rey y a los súbditos del rey, a los que lo querían asesinar, Jesús sigue siendo también ese gran líder de la iglesia de hoy en día. Mostró su coraje. ¿Qué debemos mostrar también nosotros, hermanos? Coraje ante las circunstancias de la vida. Vamos a tener enfermedades, vamos a tener problemas de relaciones interpersonales unos con los otros. Ustedes saben que caminar, por eso se canta aquel canto que dice, somos un pueblo especial, porque cada uno de ustedes es especial,
con sus cosas buenas y malas, ¿cierto? Cuando cantemos ese canto, somos el pueblo especial, diga, qué especial soy yo. Tengo mis malos momentos, ¿verdad? Y mis buenos momentos. Y por esa razón dice, somos el pueblo especial. Pero Jesús mostró el coraje. Y Jesús mostró el coraje presentándole la credencial, a pesar de que había una gran multitud que lo aclamaba y que le decía, sálvanos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, por favor, sálvanos. Y 3 días después, crucifícale. Qué triste, ¿verdad? Pero Jesús estaba claro, Él mostró coraje. Y nosotros como seguidores de Él, también tenemos que mostrar un coraje ante las circunstancias de la vida, ante las situaciones adversas que tengamos, ante los problemas que tengamos. Los problemas no se van a acabar, hermanos. Si hoy resuelve un problema, mañana va a venir otro y pasado va a venir otro. Si no, pregúntenle a los abogados, ¿verdad? Nunca se terminan. Y Jesús se presentó como el verdadero Mesías, el Dios ungido. Entonces, ustedes han escuchado a hermanos cuando dicen, es que nosotros queremos ir a una iglesia que tenga la unción. Entonces les digo yo, ¿y eso cómo es, hermanos? No, es que queremos estar ungidos. ¿Y saben lo que significa la palabra ungido? Cristo. Entonces cuando le digo yo, entonces usted no tiene a Cristo. Y quedan pensando, quedan bateando. Es que como han escuchado historias de otras personas, pero el ungido, la credencial que presentó Jesús era que Él era ungido, el Mesías. Entonces cuando usted diga y le diga, no, yo estoy ungido, estoy ungida porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cierto o no? Entonces cada vez que usted diga, que alguien le diga, ¿tenés la unción? Sí, tengo a Cristo. Ahora, si no lo tiene, pues hoy puede iniciar una vida nueva y puede decir, Señor, perdóname. Hoy quiero tomarme de la mano de ti. Quiero caminar, quiero obedecerte. Usted puede decirle, ese Señor está aquí. Entonces, la credencial de Jesús era que se manifestaba en el domingo de Pascuas. Ese domingo de Ramos era para mostrar que era el ungido de parte de Dios, que venía a entregar su vida. Esa es la credencial que el maestro presentó el domingo de Pascua, el domingo de Ramos, conocido. Qué lindo, ¿verdad? Y por último, mis hermanos, Jesús no pretendía sentarse en un trono del imperio romano. No era. Él venía a mostrar que puede haber una transformación en el corazón del hombre. Él venía a mostrar que el hombre y la mujer pueden ser transformadas, pueden ser cambiadas, si le permitimos de todo corazón reconocer que necesitamos a Jesús. Y Jesús vino a eso, cabalgando, mostrando su humildad, mostrando que venía en paz. Pero también, más adelante, cuando leen el pasaje, se sacó la faja Jesús. Cuando botó al templo, sacó el látigo y le botó. O sea, que tenía coraje, pero cuando tenía que presentar las credenciales, lo presentó. Mis hermanos, eso es. Venía Jesús en son de paz. Y cómo necesitamos paz, ¿verdad? En nuestra vida, y necesitamos paz en Honduras. Ahorita vamos a tener un par de meses de una carrera donde vamos a estar escuchando un montón de borbandeos de muchas personas. Jesús se presentó como el Rey de paz. De esa misma manera, hermanos y hermanas, si hemos decidido aceptar, reconocer a Jesús, debemos ser esos hombres y mujeres de paz. Esta es la invitación que Jesús nos hace también,
así como se la hizo a los discípulos, se las hizo ver también a aquella gran multitud que primero le estaban alzando la voz: sálvanos, por favor, sálvanos. Pero más tarde: crucifícalo, crucifícalo. Esas son las personas que habían en aquel momento. Y yo creo que también esas personas, las mismas actitudes de esas personas, las vamos a ver reflejadas también en nuestros días. Digámosle al Señor en esta mañana todavía: Señor, yo quiero tener tu coraje, pero tu coraje que manifestaste al pasar a la cruz del Calvario como una ofrenda. Y segundo, mostraste las credenciales como el verdadero Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y la invitación que nos hace hoy es que seamos hombres y mujeres instrumentos de paz. Siempre vamos a tener problemas. Jesús los pasó, pero Él logró manifestar el coraje que Él tenía. Yo quiero invitarles en este momento que nos pongamos de pie, y quiero invitar al grupo musical que nos canten ese hermoso himno: hay poder en Jesús, porque eso es lo que Él refleja y siempre en nuestras vidas. ¿Les parece, hermanos?
El caballo representaba la guerra. El asno de la montura de Jesús, mis hermanos, representaba la paz. Cuando Jesús se presentó como rey, se presentó como rey de paz. Mostró que había venido a esta tierra no para destruir, no para matar, sino para amar. No para condenar a nadie, sino para salvar, como cantaban ellos, Hosana al Hijo de David. Salvar no por las armas, no a la fuerza, sino por el amor que Él venía. Esas fueron sus credenciales. Y esta es la invitación para mí y para usted también, que nos juntemos y que podamos asumir esos hombres y esas mujeres que nuestro país, que nuestra familia nos necesita. Padre bueno, en esta hora, gracias por recordarnos que el inicio de esta semana muy significativa, especial para nosotros los que hemos decidido ser tus discípulos. Gracias, gracias porque recordamos el sacrificio en la cruz del Calvario, esa muerte expiatoria que derramó su sangre por mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Hoy venimos para celebrar y recordar lo que tú hiciste en la cruz, pero para conmemorar que tú eres un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios que no ha venido a condenar, has venido a salvar, has venido a salvar a la humanidad. Ayúdanos, Señor, ayuda a la iglesia en general para que este mensaje lo podamos desarrollar y contribuir en nuestras aldeas, barrios, colonias, donde prevalece a veces la muerte, la corrupción, la maldad. Ayúdanos, Señor. A todos los que nos siguen por el canal de YouTube también les invitamos a que sean parte de este proyecto. Gracias, Señor, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Guárdanos durante esta semana y que este tiempo que podamos recordar, que nos unamos en las diferentes actividades. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.